Bueno, entonces estamos asistiendo a estos nuevos aires. Nuevo gobierno tenemos. Nuevo gobierno y que acompaña una tendencia también regional, ¿no? Con la derrota de Maduro en las elecciones venezolanas, también esta crisis que está teniendo el gobierno de Dilma. Pareciera ser que hay como una ola continental de un giro hacia un cierto conservadurismo o un giro Sí, a la derecha. más allá de que alguien encuentre una explicación, yo no la tengo. Yo la verdad que observo esos fenómenos que uno ha observado, como conversábamos antes, en Europa, cuando era toda conservadora y después toda socialista. En el continente se ve, evidentemente, hay un fenómeno de crisis de los llamados populismos. Yo creo que hablar de populismo es una grosería intelectual, como hablar de neoliberalismo. Son rótulos que no dicen mucho. Es decir, identifican situaciones y personas, pero si vos los examinás, son más bien insultos más que... Claro, como esa vulgaridad de decir volvemos a los 90 o volvió Exacto. el menemismo, ¿no? Acá estamos obligados al rigor, en la mesa como esta, estamos obligados al rigor. Ahora, es cierto que hay hechos, a mí más que Venezuela y que la Argentina, a mí lo de Argentina no me sorprende, porque uno tenía visto por el manual básico de la política argentina que si el peronismo va a una elección sin aliados externos, y enfrente tiene una oposición que se sindica en un buen candidato, pierde. Eso pasó en el 83, pasó en el 99 y pasó ahora. Es física política. Aunque el peronismo haga extraordinaria elección, como la que hizo en la primera vuelta, casi 38 puntos, muchísimo más de lo que ha sacado históricamente. Pero la Argentina a mí no me sorprende. Es decir, uno se sorprende de las formas, cómo fue esta transición, cómo reaccionó cada uno, en fin, pero eso es anécdota. Y lo de Venezuela es algo que viene desde la muerte de Chávez, no digo un despeñadero, pero tienen el problema de la crisis del petróleo, tienen una oposición muy bancada desde fuera de Venezuela y desde adentro han tenido elecciones. La última, viste que hubo hasta denuncia de fraude, la de Maduro, que acusaban que si perdió por 2 puntos, que perdió. A mí me llama más la atención el desprestigio de Dilma Rousseff y de Bachelet en Chile. Pero el Bachelet, bueno, son fenómenos muy diferentes, ¿no? Pero digamos, dos estrellas de la política de la región, sí, que repiten su mandato, una reelegida, la otra vuelve, en campañas en donde tenían un altísimo prestigio, altísimo apoyo de su público, medido en encuestas y en el voto, que en un año, o en menos de un año de gestión, han tenido un deterioro descomunal. Pero es la crisis económica, me parece a mí. Lo que hay es, justamente, Dilma llegó al gobierno planteando, ¿soy yo o es el ajuste? Ella planteaba eso de un modo muy literal, incluso si ves los spots de campaña de Dilma. Literal. Los spots eran platos vacíos si ganaba la oposición. Sin embargo, el ajuste tan temido lo está llevando a cabo Dilma Rousseff. Me parece que esto es justamente la llegada de la crisis económica mundial a estas costas latinoamericanas. Y para ser preciso, habría que pensar tal vez en una declinación de los nacionalismos burgueses, o es como una categoría más específica, que es claramente aplicable a Venezuela, ¿no? Digamos, es un fenómeno muy parecido al peronismo, también con la participación del ejército en los lugares de gobierno, que aplicó medidas... Bueno, Chávez decía que era peronista. Bueno, claro, por eso. Acá hubo un nacionalismo burgués más light con Cristina, porque no se puede comparar, digamos, la profunda. Es un derivado del nacionalismo, ¿no? Claro, bueno, pero viste que empezó teniendo... Y luego realizó también un giro ajustador de endeudarse, de evaluar. Pero en Venezuela lo que hay es un caos económico tan grande que lo que sorprende es que en 16 años de un gobierno que se plantea revolucionario no haya podido diversificar la economía y que sea un país minero de explotación petrolera monopólica. En Venezuela, yo no soy experto en Venezuela, ni voy a decir nada que no se sepa. El dispendio del recurso en Venezuela es histórico. Bueno, es histórico. Por compararlo a los países árabes. Claro, pero fíjate lo siguiente. Frente a eso, hay modelos de países, diríamos, productores de materias primas, que han logrado capitalizar su renta en realizaciones más permanentes de fondos, no digo transformadoras, pero más ligadas a la infraestructura. Si uno mira lo que es, por ejemplo, el extremo Noruega, dice, tenemos petróleo, juntemos toda la plata del petróleo, pongámoslo en un fondo y guardémoslo para pagar a nuestros jubilados y a nuestros niños, porque el día de mañana no va a haber petróleo y tenemos que
industrializar y pagar. Eso es un modelo casi de marciano, digamos, porque los noruegos son medio marcianos. No las suecas, pero sí los noruegos. Y el otro modelo es el modelo de los países árabes, donde el día que no haya más petróleo van a volver a comer dátiles en el desierto, o Venezuela, que Venezuela viene dinamitando ese recurso hace 50, 60 años. Exactamente, pero y frente a eso la Argentina, por ejemplo, es un país que es un país productor de materias primas históricamente, y hay que admitir que ya desde comienzos del siglo XX y después de mediados del siglo XX con el peronismo, ha hecho está bien que la Argentina tuvo siglo XIX, algo que no hubo en muchos lugares. Entonces es un país que tiene ferrocarriles, líneas férreas, caminos, tiene fábricas. La Argentina en su momento de economía cerrada llega a fabricar de todo, celulares. En los años 70 publicaron... No, hoy no. Sí, ayer hubo en Clarín una nota de las 10 fábricas de celulares que hay en Argentina, de marca argentina, que los arman. Por eso, pero los celulares se arman en todo el mundo, o sea, claro, todo se hace en China. Claro, son ensambladoras, no hay una producción real. Está bien, pero digamos, Venezuela ni eso. Venezuela llevan la vaca y llevan la leche. Pero lo es curioso... decir, acá en la Argentina hay que admitir que ha tenido un proceso histórico en el siglo XIX, del siglo XX, donde ha generado cierta infraestructura, que ha sido una forma de rentabilizar, de capitalizar la renta agropecuaria y de otros recursos que ha podido tener. Otros países no lo hacen. De todas maneras, Chile lo ha hecho también. De todas maneras, podría tener un plan estratégico más industrializador la Argentina para continuar ese camino que en un cierto momento fue interrumpido. Porque como vos decís, puede haber acá ensambladoras, Tierra del Fuego, son máquinas de ensamblar. Fabrica acero, fabrica caños sin costura, único en el mundo, que fabrica automóviles, hace partes de automóviles. Yo creo que si lo comparás con Venezuela, lo comparás con Arabia Saudita, es muchísimo. Obvio, pero creo que ya pusimos el Papa, para un poco, ya vamos. Yo creo que se puede avanzar, pero además... Por supuesto, siempre puede ser mejor. Pero lo curioso es que Venezuela se planteaba como una economía, como un país socialista, donde el ABC del socialismo es economía planificada, y ahí no había ningún tipo de planificación económica, nada, a tal punto que el papel se exportan los huevos, y por eso mismo hay crisis en la que no hay papel higiénico para las multitudes. Es una locura. Ese nivel de improvisación y de no planificación es todo lo contrario que lo que se plantea como una respuesta socialista. Pero yo nunca creí en el socialismo de Chávez. Chávez es un gobierno militar clásico latinoamericano, inflamado de nacionalismo, parado sobre una laguna, sobre un vergel de petróleo. El petróleo se fue al diablo y hizo nada. Por eso, pero le pasó antes. En el mejor momento de $130, el chavismo estaba en auge y además realizaba planes, pero planes de existencia, no eran planes de productivos. Entonces, ahora con un petróleo que está a $30, eso ya no es insostenible. Pero esos son los gobiernos, cómo planifican. Yo no conozco más que la superficie de la Bolivia de hoy, pero Evo Morales le reconocen de todos los sectores, inclusive los sectores más enfrentados con ellos, como pueden ser los sectores empresarios, los cuales inclusive les expropió cosas, de que ha ido generando un proceso en Bolivia de solidez económica y de inversión y de solidez monetaria que le da cierta sustentabilidad y explica un poco que haya una continuidad sin crisis de ese gobierno, porque parece que no la está haciendo mal. No, eso es cierto. Depende de cada uno. Hay quien se quiere gastar la plata en una noche y otro que no. Yo creo que el caso de Venezuela fue eso, básicamente. Es así, y esto describe los nacionalismos burgueses, porque también se puede pensar en este sentido, también Brasil plantea este giro conservador que está viviendo, que va a tener consecuencias, porque lo que va a traer son ajustes en la región, y bueno, y incluso con este gobierno que ha asumido el nuevo presidente de la Argentina, va a realizar un plan ajustador. Lo hubiera tenido que hacer también Scioli. Pero no sé si vos estás haciendo una profecía, y también yo trataría de definir, así como definimos o evitamos usar la palabra populismo o neoliberal, también que es ajuste. La Argentina tiene un dispendio del gasto público descomunal. Bueno. Y a vos le podés llamar ajuste, pero un país que paga los mejores salarios del mercado los paga el Estado, donde ser periodista en un medio del Estado es convertir un tipo en millonario, donde no hay medio privado que pueda pagar los salarios que pagan los medios del Estado, donde los directores de las empresas del Estado cobran, donde los
funcionarios viajan en el avión, tienen viáticos, 3 celulares, secretarios, es decir, si vos me decís que hay que ajustar, yo diría que hay que ajustar esos gastos, hay que reducirlos y eliminarlos. Pero ese no es el ajuste, justamente. Eso eso es el ajuste. Ahora, si vos me decís que el ajuste es sacarle los planes a los pobres que no tienen otra solución, eso es un ajuste nefasto. Ahora, pero eso sería una adelgazar el gasto público. Pero no, si vos lo planteas en términos de que los funcionarios no tengan una cantidad de privilegios o excesivos. Que son carísimos. Bueno, pero el ajuste se va a llevar adelante mediante la devaluación que, digamos, matemáticamente, científicamente plantea una rebaja salarial. Ya mismo se ha visto. Vos sabés que la consigna del gobierno que se dio ahora fue que quien devaluó fue Cristina. Es que o sea, ya lo hicieron. Ya lo hicieron. El 2014, en enero de 2014 hubo una gran devaluación del 40% que llevó adelante Kicillof, ¿no? Que es una medida. La devaluación es devaluar prácticamente los salarios. Y bueno, justamente se trata ahora, de eso. ¿a dónde voy yo? Yo no sé si el pronóstico de la Argentina que viene es un pronóstico problemático en materia económica. Yo creo que el proceso que hemos asistido en esta elección es la primera elección en donde el sistema político empieza a recuperarse de la crisis del 2001. Hemos tenido una sucesión de gobiernos de excepción en materia técnica, un Kirchner que ganó la presidencia perdiendo la elección, una sucesión en Cristina de Kirchner que fue casi un gesto de monarquía peronista, en una alianza con el radicalismo, lo cual es una cosa medio extravagante, una elección como la de 2011, donde Cristina compitió sin competidores, porque la franja del voto moderado de centro-derecha, que ese tercio del electorado que sostuvo en esta elección a Macri no se presentó. O sea, en el 2011 podías elegir entre Cristina y Wiener, y el resto iban en el pelotón de atrás, Carrió, Duhalde, Rodríguez Sá o Altamira, o sea, no había opción. Ahí se retiró ese sector, que luego ha ganado las elecciones ahora y no participó. En cambio, en esta yo creo que es la primera vez que participan todos los sectores de la sociedad y repone un poco el mapa histórico de la Argentina, que es lo que dio la segunda vuelta. Bueno, pero es cierto que vos decís. Voto peronista, voto no peronista. Y gana el voto no peronista. Y yo creo que es la primera vez, y creo que ahí está la confianza. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Cerrada que ha tenido la Argentina hasta ahora, esas restricciones que el gobierno de Macri ha prometido eliminar, probablemente van a darle curso a una cantidad de inversiones que se han anunciado y que uno las escucha hablando con inversores de afuera, cuando uno viaja, cuando habla con ellos acá, que les pueden llegar a resolver aquellos cuellos de botella más importantes. El principal, la deuda, el poder tener acceso al mercado de crédito externo, que la Argentina no lo tiene. Sí. Y eso es, creo yo, el principal activo de la economía argentina. El país que tiene los ratios más bajos del mundo de deuda contra el Producto Bruto. Sí, pero esto implica que se va a endeudar la Argentina de un modo descomunal. Bueno, descomunal no sé. Si son burros lo harán de manera descomunal, pero no puede no haber deuda. No hay país que no tenga deuda. No es Acá la crisis de la deuda se demonizó de tal manera porque fue tratada de una manera absurda que es como si fuera malo tener deuda.
Sí, sí, Yo pero quisiera tener deuda, yo quisiera que a mí me den crédito, más allá de mi tarjeta de crédito, para comprarme Pero autos, casas. vos te das cuenta que además, digamos, la deuda que contrae la Argentina siempre en este último periodo con Kicillof se ha hecho a tasas usurarias, al Bueno, 12-13%, precisamente de un modo... lo que permite el desbloqueo de las restricciones que promete hacer el gobierno, a ver si lo hace y si lo hace bien, lo que va a permitir es la afluencia y el ingreso de la Argentina al mercado de crédito, que no lo tiene. Bueno, y al no tener el crédito de la Argentina, el país no lo tiene la gente. La Argentina no hay crédito. Para pagar esa deuda se va a tener que volver a iniciar ese ciclo de ajuste, Y ese, endeudamiento, no sé si ajusta, a lo mejor la ajuste. pueden pagar. Estados Unidos debe 10 PBI. Sí, bueno, y ese es... Y yo no derramaré una sola lágrima por eso. La economía es así. Pero está viviendo una crisis económica desde 2007 que todavía no ha cesado. Es más, hubo un pequeño repunte hace 2 años y hoy otra vez la producción en Estados Unidos ha bajado y aumenta la tasa de desempleo. Quiero decirle, la economía capitalista... La economía nunca anda bien, siempre anda mal. No, hay ciclos de desarrollo capitalista que son interesantes en el sentido de que permite producir la expansión económica, y otros ciclos de retracción. Este ciclo de retracción es impresionante porque está durando ya 8 años y todavía no a mí me parece cuesta mucho vaticinar en general y vaticinar de economía. Ahora, yo creo que en materia política el país entra en un estado de normalidad, y de confianza que hasta ahora el sistema político no tuvo, y que para mí es la clave de todos los problemas de la Argentina. Porque Argentina tuvo que cerrar su economía y no tiene crédito porque no hay confianza en el sistema político. Porque nosotros hemos vivido circunstancias en la Argentina en donde hasta se dudó en el momento de que los presidentes terminaran el mandato. Nosotros conocemos anécdotas de Cristina de Kirchner que quiso renunciar por lo menos una vez, y está contado por ellos en sus libros. O sea que no lo estoy inventando, y estamos hablando de este proceso que aparentemente es hegemónico, ¿sí? Que no lo fue, es de la extrema debilidad. Sí, claro, ahora, ¿dónde voy yo? Que creo que es la primera elección en la cual el sistema un poco se pone de pie desde la crisis del 2002-2001, que fue el cataclismo del bipartidismo, el cataclismo del sistema político, y que ha vivido todos estos años en una enorme irregularidad. Ahora entramos en cierta normalidad y creo que puede generarse un ciclo de confianza hacia adelante. Claro, pero igual, pero y de la economía yo no entro porque no sé. Está bien, pero no sé cómo funciona. Como vos decías también, digamos, no se puede pensar en retornos a momentos previos de la misma manera. Incluso me parece a mí que la asunción de Macri, el ascenso de Macri, también expresa esa expresión de esa caída de los partidos políticos. ¿Qué es el PRO? Es el primer presidente del sistema político argentino, que rige desde 1916, este año que viene se cumple un siglo, que no pertenece ni al radicalismo ni al peronismo. Por eso mismo. Es el primero. Y además la gente no es que votó por el macrismo, que sería esta extraña conjunción de políticas que es medio imposible de caracterizar definidamente. La gente votó en contra de un gobierno, en contra del gobierno de Cristina Fernández o del gobierno kirchnerista. Del peronismo, que tiene mala suerte en las elecciones abiertas, especialmente en los grandes conglomerados urbanos, como se vio en la legislativa. Las grandes ciudades son reacias a votar al peronismo, y cuando tienen una ventanilla para votar contra el peronismo lo hacen. Como Córdoba. Córdoba es el claro ejemplo. Ahí ganó el peronismo de la Sota, que es una cosa extraña. Me está citando una excepción. Sí, pero tenemos que analizarla. Pero en general, en un país, ¿cuál es el método de Macri? Si hiciéramos un poco de examen, autopsia, de radiografía. Acá se confrontaron, al final, si uno lo ve como estereotipos, un peronismo que profesa una hipótesis deductiva del poder. Si hay buenas ideas, las ideas generan buenos dirigentes, y los buenos dirigentes generan buenas realizaciones. Es decir, sostenemos las ideas y no las dejamos en el umbral de la Casa de Gobierno, porque nosotros, pronunciando esas ideas, valorándolas, vamos a tener como consecuencia buenos funcionarios y buenos hechos. Eso es una concepción. De hecho, si yo no voy a jugar este gobierno por la agenda de la oposición, pero la verdad que tiene 4 o 5 cosas que no resolvió y que el público les ha reprochado, por eso perdieron. Contra un modelo, un método de acumulación de fuerza que yo llamaría vecinalista. Es decir,
Vivimos en un mundo en donde ya no hay más ciudadanos ni habitantes de la Argentina. Nuestros votantes son vecinos, los vamos a tratar como vecinos. Quieren Metrobús, quieren cordón cuneta, quieren parche anticonceptivo, quieren preservativo, quieren matrimonio igualitario, se lo damos. Macri fue el primer tipo que dio el matrimonio igualitario y por eso se peleó con Bergoglio. Fue en la ciudad él admitió el primer matrimonio antes que existiera la ley, porque fue él no apeló a un amparo que había hecho la pareja que quería casarse, y eso le valió la inquina hasta el día de hoy con Bergoglio. O sea, ¿eso qué es? Es una profesión vecinalista, o sea, esto es una aldea, la manejamos por internet, es una concepción distinta, no digo ni que sea ni novedosa. Duan Barba te diría es el nuevo progresismo, yo creo que no, es una metáfora casi irónica, pero es otra relación, es otra mediación. Claro. Nunca Macri va a decir de que sus buenas ideas van a generar buenos funcionarios y buenos hechos. Él cumple el sueño de Duhalde que decía, un gobernante tiene que ser como un buen intendente. Somos todos intendentes, somos todos, así no fue con Duhalde. Pero la verdad que él va a ese formato. Bueno, pero por eso y esa apelación le funcionó. Y le funcionó en la capital de manera formidable, porque la verdad que acá se adueñó del distrito y nadie lo mueve y pone el sucesor y se lo vota. Pero lo curioso es cómo eso ha ido tomando un país donde yo creo que hay una globalidad que permite esta visión municipal. Las grandes ciudades desde hace bastante tienden a votar como la capital federal. Era inconcebible que el peronismo perdiera Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca, y las perdió en las PASO. Bueno, las perdió ya, empezó perdiendo con dificultades en el 2013, perdió las PASO, pero en primera vuelta y perdió segunda. Por eso ciudades que eran del peronismo sí. y que han tendido a votar como la capital federal. Pero justamente porque además se planteaba una política dirigida a captar la simpatía por una figura abstracta como la renovación, ¿no? Que se planteaba, vamos a renovar. Pero otra vez, a mí me parece que todo va a tener que ver con cómo funciona la economía, que creo que es la base de cómo se desarrolla luego la política. Yo creo que la política determina la economía. Ah, mira. La política permite que la economía fluya o no. Bueno, ¿ves? Cuando hay futuro y hay confianza, hay la economía más sana. Cuando no hay futuro y no hay confianza, no hay economía que te salve. Marx decía al revés, ¿no? Que la estructura era económica y luego la superestructura. Si no lo puede explicar Pinochet. No. Pinochet, que había salido de la crisis del 84, y la economía de Chile era la estrella del universo, y fue un plebiscito y le votaron que se fuera a la casa. Claro. Lo perdió. ¿Por qué? Porque no es cierto que la economía determine la política. No, la pero gente bueno, quiere está vivir bien. mejor. Exactamente. Y pero si te va como la mona en la economía, te va mal en política. Pero si te va pasablemente en la economía, vos zafás en la política. La política te permite a vos, te da el instrumento que es la confianza y el futuro, que es la materia prima que produce el político. Sí, yo creo que justamente este la gente gobierno... quiere calidad, quiere vivir mejor, quiere que no la molesten, que no le griten, pero, quiere comprar dólares, sí, quiere irse a Miami, bueno, pero quiere guardar plata, pero quiere estamos que en no medio... le vigilen el correo, que compre un libro en Amazon y llegue, que no llega nunca. Quiere cambiar el celular por el último celular y va a las casas de celulares y no se vende. Vos te quieres comprar un iPad y vale 5 veces lo que vale en Chile. La clase media quiere esas cosas. Claro, Ahora, vos es bueno, malo, que yo, es así. Bueno, justamente vos pensás en la clase media. Los sectores mayoritarios son los de sectores laboriosos, la clase trabajadora. Y ahí es donde se va a plantear, digamos... No, pero el voto se decide en las grandes conglomerados urbanos, que son de clases medias bajas, que tienen una agenda de clase media. Bueno, eso decide en el voto. Sí, si no, ganaría el peronismo. Si fuera obrerismo, ganaría el peronismo. Bueno, pero ¿por qué hubo una diferencia tan pequeña? Y es más, viste que incluso la izquierda tuvo un frenazo a sus aspiraciones, dejó de crecer, llamó a votar en blanco y el voto en blanco fue el voto menos masivo desde la llegada de la democracia. Es decir, hubo una gran polarización y sectores que veían en Macri el ajuste más cristalizado, votaron en contra votando a Scioli, que de todas maneras yo estoy seguro que iba a realizar el ajuste que yo creo que se va a ser realizado, aunque difiramos en las concesiones sobre ese ajuste. Porque está haciendo profecía. No son profecías. Ojalá que no haya ajuste. Es que es necesario en un país con una crisis económica como la que vive el país, sí, que no tiene además recursos porque han sido agotados, empezamos otra vez el ciclo de endeudamiento, ajuste, pagar esa deuda,
tasas usurarias y vamos a ver cómo Bueno, pero reaccionan los vos estabas sectores. diciendo que lo van a hacer mal, en eso lo hacen bien, qué sé yo. Bueno, es que ¿O vos ya- crees que no se puede hacer nunca bien? En una Yo economía creo que capitalista es inviable, también es una percepción. yo que considero eso en principio, pero luego... Yo soy más tremendista que vos. Yo creo que todo empeño colectivo está condenado al fracaso. Yo soy catastrofista. Yo creo que todo termina como la mona. Bueno, pero eso es un anarquismo individual de la Spencer, digamos. Bueno, yo creo eso. Yo creo que todo termina como la mona. Por lo tanto, hay que estar prevenido siempre a tener un plan B. Bueno, Y a veces, el narcisismo o la hibris de los protagonistas les impide jugar con un plan B. Y nosotros estamos viendo que ayer, o hoy, 10 de diciembre, se está yendo a la casa un lote de gente que uno no tiene idea de lo que es. Se van a la casa Cristina, Sanz, De la Sota, Vudú, Landau, las estrellas de la política que han animado el circo estos 4, 8, 10, 12 años, son la mayoría de la casa. No tenían plan B. ujú. Lo cual es una señal, yo no sé si de salud o de insalud, vamos a decir, no creo en una enfermedad colectiva, pero si es una señal de madurez del sistema. Pero habrá que no tenían plan B. Bueno, hubo otros que fueron mandados a la casa. Por ejemplo, Aníbal Fernández, que perdió la provincia de Buenos Aires, fue un voto absolutamente de repudio hacia su figura. Claro, pero en general los A él, dirigentes digamos, de la política jugaban una chance electoral, pero tenían siempre una carta guardada. O Bueno. sea, iban de candidato, pero tenían una banca o tenían continuidad. Acá se tiraron a la pileta. Se tiraron a la pileta sin plan B y algunos van a tener que buscar trabajo. Y por eso mismo me parece que empezamos una etapa también incierta. Vamos a ver cómo se desarrolla. Vos podés Pero decir, saludable en general, me parece. vamos a ver cómo reaccionan los sectores populares ante esta etapa. Y esto me parece también